Buenas noches, comunidad de Oberon. Por casualidad, ¿fue aquí donde pidieron historias que ocurrieron en Guadalupe? Dejen aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo nos hablan y qué hora marca en su reloj. Su participación es muy importante. Prepárense, pues vamos a comenzar a contar ahora. Trabajo hace casi 5 años en el mismo edificio y nunca fui de fijarme mucho en los detalles. Mi rutina es simple, siempre lo fue. Llego temprano, marco la entrada, tomo demasiado café y me quejo del calor. El baño del fondo casi nadie lo usa. Queda en un pasillo olvidado, cerca de una escalera clausurada. Ese día fui allí solo por costumbre, y fue ahí donde todo empezó. La historia transcurre en Guadalupe, y eso es importante solo porque es donde yo estaba. Nada especial pasaba esa semana. Yo había discutido con mi esposa la noche anterior. Estaba con dolor de cabeza y mal dormido. Entré al baño pensando en agua fría en la cara. La luz parpadeó antes de estabilizarse. El espejo estaba manchado, como siempre. Me acerqué sin pensar mucho. Fue cuando noté algo extraño. Levanté la mano derecha para arreglarme el cabello. El reflejo hizo lo mismo, pero atrasado, cosa de 1 o 2 segundos, como mucho. Pensé que era cansancio o algún tipo de mareo momentáneo. Sacudí la cabeza, parpadeé fuerte, levanté la mano de nuevo, más rápido. El retraso continuó, claro y visible. Se me heló el estómago al instante. Me quedé quieto mirando aquello. Hice una prueba tonta, moviendo los dedos muy despacio. El reflejo repitió, pero siempre después. No era un reflejo de luz ni un ángulo extraño. Era como ver un video mal sincronizado. Sentí una opresión en el pecho difícil de explicar. Miré a los lados buscando a alguien. El baño estaba vacío, demasiado silencioso. El ruido distante del edificio seguía normal. Solo yo y el espejo allí. Salí del baño rápido, lavándome las manos sin mirar de nuevo. Pasé el resto del día inquieto. No se lo conté a nadie. Me dio vergüenza. ¿Quién iba a creer una cosa así? Trabajé mal, errando tareas simples. A cada rato recordaba el retraso. Al final de la jornada, me fui callado. Intenté olvidar aquello por la noche, pero el pensamiento volvía solo. 2 días después, me vi entrando en aquel baño de nuevo. Ni siquiera sé decir por qué. Parecía una curiosidad mezclada con miedo. La luz se encendió de la misma forma, tenue. Me quedé parado frente al espejo, respirando profundo. Levanté la mano con cuidado. El retraso continuaba, tal vez mayor. Ahora eran unos 3 segundos. Mi corazón se disparó sin aviso. Esta vez, intenté hacer una mueca. Fruncí el ceño, mostrando los dientes. El reflejo repitió, pero no igual. La sonrisa tardó más en surgir, y cuando surgió, parecía exagerada. Era demasiado amplia, demasiado forzada. Yo no había sonreído de esa manera. Sentí un miedo seco, sin grito. Mi garganta se bloqueó al instante. Di un paso hacia atrás. El reflejo continuó allí, mirándome incluso después de que me detuve. Solo volvió a lo normal cuando giré el rostro. Salí temblando, sudando frío. Pasé el resto del día evitando espejos. Hasta el reflejo en las vitrinas me incomodaba. Mi esposa notó que yo estaba extraño. Dijo que era estrés del trabajo. No tuve valor para explicarlo mejor. Yo mismo no lo entendía bien. A la semana siguiente, el retraso aumentó. Ya daba tiempo de contar mentalmente. 1, 2, 3, 4. El reflejo venía después, siempre después. Empecé a sentir que él observaba. No solo copiaba, sino que analizaba. Cuando yo me ponía nervioso, él parecía más atento. Cuando yo respiraba profundo, él sonreía levemente. Lo peor fue cuando sentí miedo de verdad. Mi rostro me delató antes de que me diera cuenta. Los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso. El reflejo tardó más de lo normal. Cuando reaccionó, no repitió mi rostro. Él sonrió, calmado, casi satisfecho.
Yo no estaba sonriendo. Todo mi cuerpo se heló en aquel instante. Fue como si algo hubiera aprendido de mí y ya no fuera solo un reflejo. Después de aquel día, empecé a evitar el baño. Me aguantaba hasta llegar a casa, lo que me ponía irritado y desconcentrado. Aún así, sentía que algo me empujaba a volver. Era un pensamiento insistente, casi automático. Pasaba por el pasillo y disminuía el paso. El espejo parecía llamarme sin sonido. Intentaba reírme de eso conmigo mismo. Decía que eran solo cosas de mi cabeza, pero el miedo no se iba. Un martes lluvioso, el edificio estaba casi vacío. Algunos sectores habían salido más temprano. Me quedé solo en el piso por unos minutos. Fue cuando me di cuenta de que necesitaba ir al baño. No había otro cerca, solo aquel. Me quedé parado en el pasillo, indeciso. El silencio allí parecía más pesado. Respiré profundo y empujé la puerta. La luz se encendió con retraso, como siempre. Me puse frente al espejo sin parpadear. Mi reflejo aún estaba quieto. Conté mentalmente, un poco nervioso. 1, 2, 3, 4. Entonces él empezó a moverse. Imitó mi postura, pero con demasiada precisión. Parecía incluso más atento que yo. Levanté la mano despacio. Él repitió, pero la sonrisa vino antes. Y eso me dejó en pánico. Yo no estaba sonriendo en ese momento. Mi rostro estaba tenso, serio. Aún así, el reflejo mostró una sonrisa tranquila. Una sonrisa que no encajaba con el lugar. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso hacia atrás, con cuidado. El reflejo dio un paso al frente. Eso no tenía ningún sentido. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pensé en salir corriendo de allí. Dije, para, en voz baja, más por impulso que por valentía. Mis labios se movieron rápido. El reflejo tardó como siempre, pero cuando habló, la boca se movió sin sonido alguno. Aún así, entendí la palabra. No la oí con los oídos. La sentí dentro de la cabeza. Mis piernas casi cedieron. La sensación era de invasión, como si alguien hubiera entrado en mí. El reflejo continuaba sonriendo de aquella forma calmada. Parecía cómodo allí. Empecé a sudar frío, goteando por la nuca. Apoyé la mano en el lavabo para no caer. El reflejo hizo lo mismo, pero mejor. Postura firme, respiración controlada. Él parecía menos nervioso que yo, como si estuviera aprendiendo rápido. Cerré los ojos por algunos segundos. Cuando los abrí, él todavía estaba allí. Pero ahora ya no lo copiaba todo. Movía la cabeza levemente, analizando. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. Cualquier movimiento parecía incorrecto. Mi miedo solo aumentaba. Su sonrisa creció un poco más. Era una sonrisa de quien entiende algo que yo aún no entendía. De repente, la luz parpadeó fuerte. El espejo se oscureció por un instante. Oí un ruido seco detrás de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Giré rápido, esperando ver a alguien. No había nadie en el baño. Cuando volví la mirada al espejo, mi reflejo estaba normal. Copiaba mis movimientos sin retraso, como si nada hubiera pasado. Salí de aquel baño casi corriendo. Pasé el resto del día en estado de alerta. Cualquier superficie reflectante me incomodaba. Vidrios, pantallas, incluso la ventana del autobús. Empecé a dormir mal, despertando asustado. A veces soñaba que estaba atrapado en el espejo. Despertaba con la sensación de estar siendo observado. No conté nada en el trabajo. Pedí una licencia diciendo que estaba enfermo. Nadie cuestionó mucho. Hoy evito los espejos siempre que puedo. En casa, dejo la luz apagada en el baño. Me afeito mirando hacia el suelo. Aún trabajo en el mismo edificio, en Guadalupe. Nunca más entré en aquel baño del fondo. Pero a veces paso por el pasillo y siento que alguien me observa desde allí. Tengo miedo de que él esté esperando. No sé qué ni cuándo. Solo sé que no parecía querer irse. Después de un tiempo, empecé a pensar que había exagerado. El miedo se vuelve agotador cuando dura mucho.
Pasé meses evitando el pasillo. El edificio siguió funcionando normalmente. Nadie comentó nada extraño. Ninguna noticia, ningún rumor. Eso me hizo pensar que tal vez eran cosas de mi cabeza. Estrés acumulado, falta de sueño. Esas cosas hacen que uno vea mal. Casi logré convencerme de eso, hasta el día en que noté algo diferente en casa. Fue temprano por la mañana, arreglándome para trabajar. El espejo del cuarto estaba polvoriento. Me acerqué para limpiar con la manga de la camisa. Mi reflejo me acompañó, normal. Solo que parpadeé 2 veces rápido. El reflejo parpadeó solo una. Me quedé quieto, sintiendo que se me revolvía el estómago. Intenté repetir el movimiento. A la segunda vez, acertó. Pasé todo el día inquieto. Cada espejo parecía un riesgo. En el ascensor, me quedé mirando al suelo. En el baño del trabajo, usé otro piso. Empecé a observar pequeños detalles. A veces, el reflejo parecía demasiado atento, como alguien prestando atención. Nada tan claro como antes, pero lo suficiente para mantenerme alerta. El miedo antiguo volvió despacio. Una noche, desperté con sed. La casa estaba en silencio. Pasé por el pasillo oscuro hasta la cocina. El vidrio del microondas reflejó mi rostro. Me detuve sin querer. Mi reflejo estaba serio, cansado. Suspiré, aliviado por no ver nada malo. Fue entonces cuando él sonrió. Una sonrisa pequeña, rápida. Yo no sonreí. Apagué la luz de la cocina y volví al cuarto. Tardé horas en dormir. Mi cuerpo estaba cansado, pero la cabeza no paraba. Me quedé pensando si aquello realmente había empezado en el baño, o si siempre estuvo allí. Tal vez solo me había dado cuenta demasiado tarde. La idea me dejó con un peso en el pecho. Empecé a evitar cualquier superficie pulida. Vidrios, pantallas apagadas, cubiertos. Todo parecía sospechoso. En el trabajo, dijeron que iban a reformar el baño abandonado. Oí eso por casualidad, en el café. Dijeron que iban a cambiar tuberías, espejos, todo. Mi corazón se aceleró al instante. Pasé el resto del día nervioso. No sabía si aquello era bueno o malo. Parte de mí quería que destruyeran todo. Otra parte tenía miedo de que lo tocaran. Como si fuera a despertar alguna cosa. Algo que estaba quieto por ahora. El día de la reforma, evité el pasillo. Pero oí ruidos de vidrio rompiéndose, martillazos, voces, risas. Parecía todo demasiado normal. Al final de la jornada, un colega comentó: «El espejo de allá estaba raro, ¿sabías?». Le pregunté qué quería decir. Él se rió y dijo que parecía atrasado. Lo dijo como una broma. Yo no pude reír. Aquella noche, me quedé mucho tiempo en el baño de casa. Apagué la luz y miré el espejo en la oscuridad. Mi reflejo casi no aparecía. Aún así sentí que estaba siendo observado. Respiré profundo, intentando calmarme. Encendí la luz de repente. Mi reflejo estaba allí, normal, copiando cada movimiento. Me quedé allí parado varios minutos, esperando algún error. Cuando me giré para salir, oí un ruido leve detrás de mí. Giré el rostro despacio. Mi reflejo aún estaba mirando hacia el frente. No se había girado conmigo. Tardó algunos segundos. Después, giró y sonrió. La misma sonrisa calmada de antes. Sentí un frío subirme por la espalda. Apagué la luz corriendo. Hoy vivo así, siempre atento. Hago todo lo posible por no mirar espejos. Pero sé que no se puede evitar para siempre. Los reflejos están en todas partes. A veces me sorprendo pensando si aún soy yo, o si solo voy demasiado adelantado. Tal vez, en algún momento, me quede atrás definitivamente, y alguien más tranquilo ocupe mi lugar. Solo espero no estar mirando cuando suceda. Mi nombre es Fernando. Soy viudo. Todavía me cuesta decirlo sin parar un segundo antes. Todo pasó hace poco tiempo y mis días siguen desordenados. Esta historia ocurrió en Guadalupe,
en la casa donde viví con mi esposa. Aún me despierto a la misma hora de siempre, sin motivo. Hago café para dos casi todas las mañanas y solo me doy cuenta después de que estoy solo. Dejo su taza en el fregadero como si fuera a usarla más tarde. Desde que ella murió, la casa quedó grande de más. De noche, cualquier ruido parece fuera de lugar. Fue en esas madrugadas cuando todo empezó. La primera vez ocurrió en una noche normal. Yo estaba acostado, intentando dormir. La casa hizo un ruido largo, como si algo soltara aire. No fue el viento. Todo estaba cerrado. Después escuché crujidos, separados, lentos. Las paredes sonaban como si se movieran. El techo respondió con un golpe seco. Me quedé quieto, mirando al techo sin levantarme. Cuando todo se detuvo, miré el reloj. Eran las 3:10. En los días siguientes empecé a prestar atención. Durante el día, la casa parecía igual que siempre. Por la noche, cambiaba. El piso cedía un poco cuando caminaba descalzo. No era un agujero, era como si bajara y volviera a su lugar. El pasillo se sentía extraño. A veces tenía la impresión de que la casa reaccionaba a mis movimientos. Cuando yo me detenía, los sonidos paraban. Eso me dejó inquieto. Al principio intenté ignorarlo. Pensé en la madera vieja, en cambios de temperatura. Me repetía que estaba sugestionado. Pero los ruidos siempre aparecían a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Primero un sonido largo, después crujidos, luego un silencio pesado. Yo me quedaba sentado en la cama, esperando algo más. No pasaba nada, pero no volvía a dormir. Empecé a despertar cansado y con presión en el pecho. Una noche hablé en voz alta sin pensarlo. Dije que la extrañaba. No miraba a ningún lado, solo hablé. En ese momento, los ruidos pararon. Todo quedó quieto. Me dormí rápido, algo que no ocurría desde hacía semanas. Al día siguiente pensé que era casualidad. Esa noche me quedé callado a propósito. Los sonidos volvieron, más fuertes. El piso cedió más que otras veces. Mi corazón empezó a latir rápido y me costaba respirar con normalidad. En la tercera noche volví a hablar. No planeé nada. Empecé a decir cosas simples, que estaba cansado, que discutíamos mucho, que fingía estar bien. Mientras hablaba, los ruidos disminuían. Las paredes dejaban de crujir. Cuando terminé, la casa quedó en silencio. Un silencio estable, sin ruidos comunes. Dormí mejor que otras noches, pero desperté con el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado del todo. Ahí empecé a notar el patrón. Cuando hablaba, la casa se calmaba. Cuando me callaba, reaccionaba. Eso me dio más miedo que curiosidad. No se lo conté a nadie. Sabía que sonaría absurdo. Empecé a evitar dormir temprano. Caminaba por la casa hasta tarde, sin motivo. Aún así, los ruidos aparecían. Parecía que la casa me esperaba. Una noche me senté en la sala con la televisión encendida. No estaba mirando nada en particular, solo necesitaba ruido. Cuando el reloj pasó de las 3, sentí que algo cambiaba en el ambiente. Me empezó a doler la cabeza, como si el aire estuviera más pesado. El ruido vino del techo, justo encima de mí. Fue lento, profundo. Tragué saliva y empecé a hablar sin pensarlo demasiado. Dije cosas que nunca le había dicho a mi esposa, cosas que guardé durante años. Culpa por ausencias, por respuestas secas, por no escuchar cuando debía. Mientras hablaba, el ruido disminuyó. Antes de terminar, la casa quedó en silencio. No fue alivio. Fue como si algo hubiera quedado atento. Después de eso se volvió una costumbre. Todas las noches hablaba. A veces eran recuerdos, otras veces quejas. La casa siempre respondía igual. Se quedaba quieta. Yo conseguía dormir, pero despertaba agotado. Me dolía la garganta por la mañana y sentía un vacío difícil de explicar. Con el tiempo, lo que decía empezó a cambiar. Ya no eran solo recuerdos. Empecé a decir cosas que evitaba pensar. Rabia, egoísmo, pensamientos que me avergonzaban. Cuanto más pesado era lo que decía, más silenciosa quedaba la casa.
Eso fue lo que me dio miedo de verdad. Cuando intentaba quedarme callado, la reacción era peor. Los ruidos empezaban antes. Las paredes crujían cerca de mí. El piso cedía con más fuerza. Mi cuerpo se tensaba solo. Siempre terminaba hablando para que todo parara. Una noche dije algo que nunca había dicho en voz alta, que por momentos había deseado estar solo. Apenas terminé la frase, el silencio fue inmediato. Sentí náuseas y un frío en el estómago. Dormí mal. Al despertar, tuve la sensación clara de que alguien me había observado toda la noche. Durante el día empecé a notar cambios en la casa, grietas nuevas cerca de las puertas, el piso un poco más bajo en la sala. Nada era extremo, pero todo era reciente. Empecé a evitar ciertas habitaciones, sobre todo el cuarto donde ella murió. Cuando entraba allí, los ruidos comenzaban más temprano. El aire se sentía más denso. No podía quedarme mucho tiempo. Tenía la impresión de que ese lugar pedía algo específico, como si supiera qué faltaba. Una madrugada decidí no hablar. Me senté en la cama y me quedé quieto. Los ruidos vinieron más largos, más fuertes. El piso se dio de golpe y perdí el equilibrio. Caí sentado, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No fue una voz clara, fue bajo, como si viniera del pasillo. Me puse de pie de inmediato. Las manos me temblaban. No respondí. Al final hablé, casi llorando. Dije miedos antiguos, inseguridades, cosas que nunca acepté. Poco a poco, la casa se calmó. El silencio volvió como siempre. Después de esa noche empecé a sentirme diferente. No era solo cansancio. Era como si algo se fuera de mí poco a poco. Durante el día me costaba concentrarme. Olvidaba horarios, nombres simples. A veces me quedaba parado en una habitación sin recordar por qué había ido hasta allí. Para no perderme del todo, empecé a escribir. Compré un cuaderno y anotaba lo que decía cada noche. También escribía la hora, los ruidos, cómo me sentía. Al principio todo coincidía. Después noté que algunas páginas aparecían dobladas o rotas. Yo no recordaba haber hecho eso. Una noche decidí dormir en casa de un amigo. Pensé que alejarme ayudaría. Esa madrugada desperté sudando frío. Tuve la sensación clara de no estar solo. No escuché ruidos, pero el ambiente se sentía pesado. Un crujido lejano me hizo levantar de la cama. Volví a mi casa al día siguiente. Apenas entré, sentí alivio. Eso fue lo que más miedo me dio. La casa estaba quieta, como si hubiera estado esperando. Me quedé allí parado varios minutos, sin moverme. Esa noche hablé antes de que aparecieran los ruidos. Me senté en el sofá y empecé a decir cosas sin pensar. Las palabras salían solas. Cuando paré estaba exhausto. La casa quedó en completo silencio. Dormí mal. Desperté con la garganta ardiendo. Empecé a pensar que la casa necesitaba eso. No de mí, sino de lo que yo cargaba. Culpa, dolor, recuerdos mal cerrados. Cada noche me sentía más pequeño dentro de ella. La idea de vender la casa apareció varias veces, pero nunca avanzó. Comencé a despertar en lugares distintos, a veces en el sofá, otras en el piso del pasillo. El cuaderno siempre estaba cerca. Había frases escritas con mi letra que no recordaba haber dicho. Algunas eran difíciles de leer sin sentir vergüenza. Una noche intenté mentir. Confesé algo que no era verdad, solo para probar. La reacción fue inmediata. Los ruidos se volvieron secos, duros. El piso se dio de golpe. Sentí presión en el pecho y me faltó el aire. La mentira no duró. Terminé diciendo la verdad que evitaba. Cuando lo hice, el silencio volvió. Fue distinto, más pesado. Me quedé sentado mucho tiempo sin moverme. Después de eso dejé de intentar resistir. Entendí que no servía de nada. La casa sabía cuando mentía. Sabía lo que escondía incluso de mí mismo. Empecé a hablar mirando al suelo, sin pensar en ninguna salida. Con el paso de los días empecé a olvidar el rostro de mi esposa. Recordaba lo que decía por la noche, pero no su risa. Cuando intentaba forzar la memoria,
La casa se inquietaba. Los ruidos volvían, más cercanos. Era como si no quisiera que yo recordara ciertas cosas. Una madrugada sentí que algo había cambiado. No hubo ruidos antes. El silencio estaba allí desde el principio. Cuando intenté hablar, la voz me salió débil. Las palabras no tenían peso. Sentí un vacío más grande que otros días. La casa respondió con un solo crujido seco. Después no pasó nada más. En las noches siguientes, la casa permaneció quieta. Dormía sin interrupciones. Eso debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Durante el día me sentía incompleto. Empecé a hablar solo, esperando alguna reacción que no llegaba. Una noche caminé por la casa intentando provocar algún sonido. Golpeé una pared, pisé fuerte el piso. Nada respondió. Todo estaba firme, como si la casa ya no me necesitara. Empecé a notar cambios en mí, no solo olvidos. A veces tardaba en recordar mi nombre. Miraba mis manos y sentía que no eran del todo mías. El espejo devolvía un rostro conocido, pero vacío. Releí el cuaderno varias veces. Algunas confesiones parecían de otra persona. Otras dolían, pero sin emoción. Había páginas numeradas completamente en blanco. Tenía la sensación de que algo que estuvo allí ya no podía recordarse. Una madrugada desperté sin saber quién era. El pánico duró pocos segundos. Vi un documento sobre la mesa y leí mi nombre, Fernando, viudo. Vivía en esa casa. Las palabras parecían etiquetas pegadas en algo hueco. Pensé en qué pasaría cuando no tuviera nada más que ofrecer. Ninguna culpa, ningún recuerdo nuevo. Empecé a abrir la boca por la noche y no salía nada. El alivio nunca volvió. Solo quedó un cansancio constante. Anoche sentí algo distinto. No fue un ruido. Fue la certeza de que, si yo desaparecía, nada cambiaría. La casa estaba completa. Yo no. La noche cayó de forma definitiva, y el reloj marcó las 3 de la mañana. Me senté en el suelo de la sala, en el punto exacto donde el piso solía ceder. Por primera vez, no hubo crujidos. El silencio era tan absoluto que podía oír el sonido de las partículas de polvo flotando en el aire. Abrí la boca para intentar decir mi propio nombre. Un último intento de reivindicar mi existencia, pero el sonido que salió no fue humano. Fue un chirrido metálico, el sonido de una bisagra vieja siendo cerrada para siempre. Sentí el suelo subir. No era un movimiento brusco, sino un abrazo. La madera parecía ablandarse bajo mi cuerpo, volviéndose cálida y acogedora como carne. Mis piernas empezaron a confundirse con los tablones del suelo, y mis brazos se extendieron por las paredes como vigas de sustentación. No dolía. Era solo la aceptación final de que mi lugar nunca fue vivir eso aquí, sino ser eso aquí. Yo era la respuesta que la casa buscaba en cada madrugada. Las memorias de mi esposa brillaron una última vez, pero no como imágenes en mi mente, sino como luces reflejadas en las ventanas de la fachada. Ya no recordaba su rostro, pero sentía su presencia impregnada en el papel tapiz, en el olor a moho del ático, en el frío del sótano. Finalmente estábamos juntos, pero no como almas. Éramos el mobiliario, el techo, los cimientos, dos fantasmas transformados en arquitectura. Ahora, el cuaderno que antes sostenía está caído en algún lugar que ya no alcanzo. Mi visión es panorámica. Veo todas las habitaciones al mismo tiempo. Veo el vacío de la cocina, el polvo acumulado en los cuartos y la puerta principal que permanece cerrada. Ya no siento el peso del pecho o el ardor en la garganta. Soy solo una estructura a la espera. El silencio que tanto temía ahora es mi propia voz. Una quietud que llena cada grieta y cada rincón oscuro. Si un día nuevos habitantes cruzan este umbral, seré gentil. No haré ruido en los primeros días. Dejaré que se sientan en casa, que traigan sus risas y sus cafés matutinos. Pero, eventualmente, cuando la noche sea profunda y el reloj marque las 3, soltaré un suspiro largo por las rendijas de las ventanas.
Esperaré pacientemente a que empiecen a hablar, pues una casa como yo nunca deja de tener hambre. Estoy listo para escuchar todo lo que tienen que esconder. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. Vivo solo en Guadalupe desde hace algunos años, en un apartamento sencillo que siempre consideré tranquilo. Trabajo temprano, me despierto antes que el sol, y mis noches solían ser silenciosas. Todo empezó de una manera tan tonta que yo mismo tardé en darle importancia. En una madrugada común, me desperté con un olor extraño en el aire. Era fuerte, pesado, imposible de ignorar. Tardé algunos segundos en reconocerlo, pero parecía carne cruda. Aquel olor no encajaba con nada de mi rutina. No cocino de madrugada y no había comprado carne aquel día. Aún así, me levanté pensando que debía de haber una explicación simple. Fui directo a la cocina, pensando que algo se había echado a perder en la nevera. Abrí la puerta y el frío salió normal, sin ningún olor diferente. Revolví todo, bolsa por bolsa, recipiente por recipiente. No había nada fuera de lugar o caducado. El olor parecía más fuerte en el pasillo del apartamento. Revisé la basura, que estaba vacía porque la había bajado por la noche. Abrí la ventana pensando que venía de la calle. El aire de afuera estaba limpio, sin rastro de aquel hedor. Cuando cerré la ventana, el olor continuaba allí. Fue entonces cuando sentí una incomodidad difícil de explicar. Volví al cuarto intentando ignorarlo, pero el olor parecía seguirme. Me acosté de nuevo, cubriéndome la nariz con la sábana. Mi corazón estaba acelerado sin motivo claro. Después de un tiempo, el olor simplemente desapareció. Terminé durmiéndome, convencido de que había sido cosa de mi cabeza. Al día siguiente, trabajé normal, sin pensar mucho en ello. Solo lo comenté por encima con un colega, riendo de la situación. Él bromeó diciendo que podía ser algún vecino extraño. Me pareció plausible y lo dejé pasar. El problema es que no se quedó solo en aquella noche. A la madrugada siguiente, me desperté con el mismo olor. Esta vez, parecía más intenso. Era como si alguien hubiera dejado carne fresca expuesta al calor. Me levanté irritado, ya sin paciencia. Revolví el apartamento otra vez con más cuidado. Pasé un paño por el suelo, limpié el fregadero, lavé el cubo de la basura. Nada cambiaba aquel olor. Empecé a anotar mentalmente los lugares donde parecía más fuerte. Siempre variaba, nunca venía de un punto fijo. Eso empezó a dejarme inquieto de verdad. Con el paso de los días, el olor se volvió parte de las madrugadas. Era siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la mañana. Mi sueño se volvió ligero. Cualquier cosa me despertaba. Ya me acostaba esperando que apareciera. Cuando surgía, sentía un nudo en el estómago. No era solo asco, era ansiedad. Pasé a evitar comer carne en casa. Cualquier comida me daba náuseas. Empecé a perder peso sin darme cuenta. La gente decía que tenía cara de cansado. Decidí hablar con el administrador del edificio. Le expliqué lo del olor extraño durante la madrugada. Dijo que nadie más se había quejado. Aún así, autorizó una revisión simple. Revisaron tuberías, desagües y áreas comunes. No se encontró nada fuera de lo normal. Escuchar que todo estaba bien me hizo sentir peor. Era como si el problema fuera solo mío. Empecé a dudar de mi propia nariz. Aún así, el olor seguía volviendo. Empecé a despertarme antes de que el olor apareciera. Me quedaba sentado en la cama, esperando. Cuando surgía, parecía llenar el aire poco a poco. No venía de repente, se esparcía. Caminaba por el apartamento intentando seguirlo. A veces parecía venir del baño. Otras veces, de la sala o del cuarto. Nunca coincidía con ningún ruido. El silencio lo hacía todo más perturbador. Sentía que aquello me estaba observando. Empecé a lavarlo todo con productos más fuertes.
Usé desinfectante, lejía, hasta vinagre. El apartamento se quedó con olor químico durante el día. Por la noche, nada de eso servía. El olor a carne cruda lo atravesaba todo. Llegué a tapar los desagües con plástico, sellé las rendijas de las puertas. Dormía con el ventilador encendido directo a la ventana. Aún así, aparecía. Era como si viniera de adentro. Mi cabeza empezó a fallar durante el día. Olvidaba cosas simples en el trabajo. Tenía dificultad para concentrarme. A veces creía sentir el olor fuera de casa, en el autobús, en el mercado, en la calle. El miedo a estar enloqueciendo creció. Pedí una cita médica, expliqué todo, intentando no parecer exagerado. Él sugirió estrés y falta de sueño. Recetó algo ligero para dormir mejor. Los medicamentos me dejaban atontado, pero no impedían las madrugadas. Me despertaba con el olor incluso sedado. Era más fuerte, más cercano. Empecé a sentir su gusto en la boca. Me cepillaba los dientes varias veces durante la noche. El espejo mostraba mis ojos hundidos. Evité visitas por vergüenza. Tenía miedo de que alguien lo sintiera también. Pero nadie nunca lo sintió. Aquello claramente me estaba trastornando. Pasé a dormir cada vez menos, siempre esperando lo peor. El olor ya no me despertaba. Yo me despertaba antes que él. Me quedaba sentado en la oscuridad, respirando entrecortado. Cuando empezaba, venía acompañado de una sensación mala en el pecho. No era dolor, era opresión. Empecé a tener miedo de cerrar los ojos. La madrugada parecía más larga en Guadalupe. El silencio del edificio me ponía nervioso. Cualquier crujido parecía un aviso. Ya no me sentía seguro dentro de casa. Una noche decidí grabar audio con el móvil. No sé exactamente por qué, tal vez para probármelo a mí mismo. Dejé el aparato encendido en la mesa de la sala. Cuando el olor apareció, me quedé quieto, en silencio. En el audio no se oía nada más que mi respiración. Aún así, yo sentía el olor muy fuerte. Era casi palpable. Me quedé allí más de una hora. Cuando el olor desapareció, apagué la grabación. Escucharla después no me trajo ningún alivio. Empecé a pensar que el olor tenía algo que ver conmigo, con mi cuerpo, con mis cosas. Pasé a ducharme más seguido. Cambiaba la ropa de cama casi todos los días. Tiré alimentos que ni siquiera habían caducado. Revolví maletas antiguas y cajas olvidadas. Nada justificaba aquello. Aún así, el olor insistía. Era siempre el mismo, sin variación. Carne cruda, fresca, sin condimentos. Una madrugada, el olor parecía concentrado en el cuarto. Me levanté rápido, con el corazón disparado. Fui hasta el armario. Al abrir la puerta, el olor se volvió más intenso. Era sofocante. Busqué en todo, prenda por prenda. No había nada extraño allí. Cerré la puerta temblando. El olor disminuyó poco a poco. Me quedé sentado en el suelo, intentando entender. Después de eso, pasé a evitar el cuarto. Dormía en el sofá con la luz encendida. Incluso allí, el olor aparecía. A veces parecía venir de debajo del sofá. Llegué a voltear el mueble yo solo. No había nada. El suelo estaba limpio, seco. Me quedé allí mirando aquel espacio vacío. Sentí un miedo infantil, difícil de explicar. Como si algo estuviera escondido o esperando, empecé a investigar en internet. Casos parecidos, olores sin origen. Leí sobre fugas, problemas neurológicos, estrés. Nada explicaba la regularidad. Siempre a la misma hora. Siempre solo yo lo sentía. Leí relatos extraños también, pero evité creerlos. No quería transformar eso en algo mayor. Aún así, el miedo crecía. Ya no conseguía distinguir razón de paranoia. Una noche, me desperté con el olor mucho más fuerte. Era casi insoportable. Sentí ganas de vomitar. Corrí al baño, pero no salió nada. El espejo mostraba mi rostro pálido. El olor parecía salir de las paredes. Apoyé el oído en ellas, sin saber por qué. No oí nada más que el silencio.
Aún así me alejé asustado. Tuve la sensación de no estar solo. Pasé a cerrar con llave la puerta del cuarto y del baño. Dormía con la llave del apartamento a mi lado. Cualquier ruido me hacía saltar. El olor venía incluso con todo cerrado. Era como si no respetara barreras. Mi cuerpo reaccionaba antes que la mente. Sudor frío, manos temblando. Empecé a tener crisis de ansiedad. Respirar se volvía difícil. El olor parecía peor en esas horas. Faltaba poco para que abandonara el apartamento. Llegué a buscar otro lugar para alquilar. Pero algo me ataba allí. Una sensación extraña de que irme no resolvería nada. Como si el olor se fuera conmigo. Probé dormir en casa de un amigo. Pasé la noche entera despierto. Incluso allí, creí sentir algo parecido. Más débil, pero presente. Volví a casa al día siguiente derrotado. Aquella madrugada, algo cambió. El olor apareció más temprano. Era diferente, más pesado. Parecía más cercano a mi cuerpo. Sentí como si viniera de dentro del pecho. Respirar dolía. Me senté en la cama intentando calmarme. Fue cuando me di cuenta de que mis manos temblaban demasiado. Las miré en la oscuridad, y tuve la sensación de que el olor venía de mí. Pasé aquella madrugada en vela, sentado en la cama. Olía mis manos, mis brazos, mi ropa. No sentía nada directamente en la piel, pero el aire alrededor parecía cargado. Me duché a mitad de la noche, agua caliente. El vapor mezclado con aquel olor me dio asco. Salí del baño peor de lo que entré. El espejo estaba empañado. Apenas me reconocí. Parecía que había envejecido meses en días. El olor solo se fue cuando aclaró el día. En el trabajo empecé a ponerme paranoico. Creía que la gente me miraba diferente. Llegaba a oler mi propia camisa discretamente. Nadie comentaba nada. Eso me dejaba aún más confundido. Pasé a evitar el contacto cercano. Almorzaba solo. Hablaba poco. Mi cabeza estaba siempre en la madrugada siguiente. Contaba las horas para dormir y, al mismo tiempo, temía. Era un ciclo que no terminaba. Decidí hacer algo que venía evitando. Tomé una linterna y empecé a examinar el apartamento de noche. Abrí enchufes, retiré tapas de interruptores. Nada parecía fuera de lo normal. El olor surgía mientras yo movía las cosas. Era como si reaccionara a mi atención. Cuanto más buscaba, más fuerte se ponía. Eso me hizo parar. Me senté en el suelo, agotado. Por primera vez, pensé en simplemente aceptar, pero aceptar no trajo paz. En las noches siguientes empecé a tener sueños extraños. Soñaba que me despertaba con el olor, igual que en la vida real. En el sueño, nunca encontraba el origen. Me despertaba sudado, con el corazón disparado. A veces, el olor ya estaba allí. Ya no sabía si me había despertado o no. Esta confusión me dejaba despavorido. Mi noción del tiempo falló. Las madrugadas se mezclaban. Una noche, me desperté antes del horario habitual. El apartamento estaba demasiado silencioso. No había olor alguno. Eso me dejó más tenso que cuando lo había. Me quedé esperando, sentado en la cama. Los minutos pasaban despacio. Cuando el olor surgió fue de golpe, muy fuerte, sofocante. Tuve la certeza de que algo era diferente. Era como si estuviera más cerca del final. Empecé a sentir el olor incluso con los ojos cerrados. Era imposible ignorar. Sentí ganas de llorar, de gritar, pero no hice nada. Me quedé quieto, respirando corto. El olor parecía pulsar. Cada respiración lo traía más fuerte. Mi cabeza giraba. Tuve miedo de desmayarme solo allí. Pensé en llamar a alguien, pero no pude. Cuando el olor finalmente disminuyó, estaba agotado. Me tumbé en el suelo de la sala, sin fuerzas. Dormir se convirtió en desmayo. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Por algunos segundos, sentí alivio. Me levanté despacio, con cuidado. El apartamento parecía normal, nada fuera de lugar. Pero algo en mí había cambiado. Sabía que aquello no había terminado.
Empecé a vivir en automático. Trabajo, casa, madrugada, olor. Era siempre así. No lo comentaba más con nadie. La gente no lo entendería. Yo mismo ya no lo entendía. Empecé a sentir miedo de mi propio cuerpo. Cualquier sensación extraña me dejaba alerta. Mi apetito casi desapareció. Solo quería que las noches pasaran rápido. Cierta madrugada, me desperté con el olor más débil. Eso nunca había pasado. Me quedé atento, esperando que empeorara, pero se mantuvo ligero, casi distante. Eso me trajo una falsa esperanza. Me levanté y caminé por el apartamento. Por primera vez, el olor parecía fijo. Venía del cuarto, más precisamente, de la cama. Sentí un frío subirme por la espalda. Me acerqué despacio, con el corazón en la boca. Incliné el rostro sobre el colchón. El olor estaba allí concentrado. No había manchas ni nada visible. Pasé la mano por la sábana, estaba seca. Aún así, el olor era inconfundible. Me senté en el borde de la cama, sin reacción. Tuve la sensación de que aquel lugar me esperaba, como si siempre hubiera sido así, y yo solo me estuviera dando cuenta ahora. Me quedé allí por un tiempo que no sé medir. El olor persistía, sin moverse, casi presionándome. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo imaginación, pero no sirvió de nada. Mi cuerpo entero reaccionaba como si fuera real. Empecé a sentir hormigueo en los pies y las manos. El aire parecía más denso. El silencio era tan pesado como el olor. Miré a mi alrededor, pero nada se movía. Era imposible de explicar. Aquella madrugada, me di cuenta de que estaba solo. De hecho, no había vecinos, ni ruido de calle. Nada que pudiera justificar aquello. El olor no era solo olor, era presencia. Me senté en el suelo, apoyado en la cama. Respiré despacio, intentando calmarme. Cada respiración parecía absorber el olor. Sentía como si estuviera dentro de mí. Pensé en dejar el apartamento para siempre, pero algo me ataba allí. Al día siguiente, intenté seguir la rutina normal. Trabajo, comidas, poco sueño. Por la noche, la expectativa de las madrugadas me agotaba. El olor volvió, pero de forma diferente. Más ligero, casi imperceptible. Aún así, yo sabía que estaba allí. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. La sensación de que algo me observaba creció. No era ruido ni sombra. Era el olor lo que me dominaba. Las noches siguientes continuaron así. El olor venía, fuerte o débil, pero constante. Aprendí a convivir, sin tocar, sin buscar. El miedo se volvió parte de la rutina. El apartamento se volvió pequeño, sofocante. Pasaba horas sentado, sin valor para dormir. La vida allá afuera seguía normal. Nadie notaba mi ausencia, mi cansancio. Era como si hubiera desaparecido poco a poco, y el olor nunca me dejaba. Hoy, escribo esto intentando entender. El olor aún aparece, todas las madrugadas. No sé de dónde viene, ni si se irá algún día. Evito pensar en lo que podría significar. Es como un aviso silencioso, constante. Siento que forma parte de mí ahora. No puedo librarme, solo convivir. No sé si enloquecí o si es real. La única certeza es que Guadalupe guarda mi secreto. Y el olor no se va. Soy Camila y me mudé a un departamento nuevo en Guadalupe. Pensé que las cosas mejorarían, ya que antes vivía en la casa de mis padres. Nuestra relación no era nada buena y eso me desgastaba cada día. Discutíamos por cualquier cosa, desde el horario hasta la comida. Yo vivía tensa, siempre esperando la próxima pelea. Por eso me fui de allí sin mirar mucho atrás. El departamento era sencillo, pero solo mío. En los primeros días, dormí mejor que nunca. Me despertaba con una sensación de alivio. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en mi nuevo hogar. En la primera semana, mi rutina era muy común.
Trabajaba todo el día y llegaba cansada. Me bañaba, cenaba cualquier cosa y me acostaba. El edificio era silencioso por la noche. Casi no me cruzaba con vecinos. Eso me daba una sensación de paz. Cerraba la puerta con llave y apagaba las luces. El celular se quedaba cargando en la sala. Nada parecía fuera de lo normal, hasta la primera noche del timbre. Ya estaba acostada cuando vi que la luz del timbre se encendía. El sonido no sonó, solo la luz parpadeó rápido. Pensé que era algún defecto eléctrico. Esperé unos segundos en silencio. Me levanté despacio y fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie en el pasillo. Abrí la puerta de todos modos. El pasillo estaba vacío. Volví a la cama pensando que eran cosas de mi cabeza. A la noche siguiente, ocurrió de nuevo, mismo horario, poco después de la medianoche. La luz del timbre se encendió sin hacer ruido. Mi corazón se aceleró al instante. Me quedé quieta, intentando escuchar algún paso. No oí nada más que mi propia respiración. Me armé de valor y fui hasta la puerta. Abrí rápido, esperando que alguien corriera. No había nadie, solo el pasillo iluminado y silencioso. En la tercera noche, ya estaba esperando. Me quedé despierta usando el celular. Cuando la luz se encendió, sentí un frío en el estómago. Esta vez no abrí la puerta. Me quedé observando por la mirilla. El pasillo seguía vacío. Ninguna sombra, ningún movimiento. La luz se apagó sola después de unos segundos. Apenas pude dormir después de eso. Pasé la noche pensando en explicaciones posibles. Al día siguiente, hablé con el portero. Le pregunté si alguien se había quejado de alguna broma. Dijo que no recibió ninguna queja. Comentó que las cámaras no captan bien mi piso. Aquello no me tranquilizó ni un poco. Pensé en llamar a un electricista. Tal vez fuera un corto o una instalación antigua. Aún así, algo no encajaba. La luz solo se encendía de noche, y siempre al mismo horario. En la quinta noche, escuché algo diferente. Después de que la luz se encendió, escuché un leve arrastre. Parecía el sonido de pies en el suelo. Fui hasta la puerta con cuidado. Miré hacia abajo antes de abrir. Vi marcas en el piso del pasillo. Eran como huellas húmedas. Venían en dirección a mi puerta. Se detenían exactamente en el umbral. No pasaban de ahí. Mi primer impulso fue limpiar aquellas marcas. Usé un paño y agua, casi temblando. El pasillo quedó seco de nuevo. Volví adentro y cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá intentando calmarme. Me repetía que alguien podía estar bromeando, aunque no tuviera sentido. Miré varias veces por la mirilla. No vi a nadie. Dormí mal, despertándome con cada ruido. En las noches siguientes las marcas regresaron, siempre iguales, siempre en el mismo lugar. Nunca entraban al departamento. Era como si algo se detuviera allí, como si respetara algún límite. El timbre seguía sin sonido. Solo la luz avisaba que había alguien o alguna cosa. Empecé a dejar la luz de la sala encendida y a dormir con la puerta del cuarto cerrada. Empecé a prestar atención a detalles pequeños. El horario nunca cambiaba. Siempre pocos minutos después de la medianoche. Sentía un olor tenue a humedad en el pasillo. Dentro del departamento, el aire se volvía pesado. No era miedo a un asalto. Era otra sensación, difícil de explicar. Como si algo estuviera aprendiendo, probando límites poco a poco, esperando que yo hiciera alguna cosa. En la 11ª noche, decidí no reaccionar de ninguna manera. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil, con la TV apagada. Cuando la luz del timbre se encendió, mi cuerpo entero se bloqueó. Sentí como si alguien estuviera muy cerca de la puerta. El aire parecía más frío allí en la entrada. Las marcas surgieron de nuevo, muy despacio. Veía la humedad formándose en el suelo. Se detenían siempre en el mismo punto, ni un centímetro más, como si algo estuviera siendo educado. Empecé a pensar en todo lo que oí de mis padres. Siempre decían que yo era imprudente,
que vivir sola no era seguro. Aquello me irritaba, pero ahora volvía a mi cabeza. Tomé el celular para llamar a mi madre. Desistí antes de marcar. No quería dar marcha atrás. No quería admitir que tenía miedo. Guardé el celular y me quedé en silencio. La luz del timbre se apagó sola. Al día siguiente, desperté con dolor de cabeza. Fui a trabajar arrastrando el cuerpo. Le conté el caso a una colega, medio riendo. Ella dijo que podía ser alguien del edificio o un problema en el sensor del timbre. Yo estuve de acuerdo, aunque sin creerlo. Volví a casa antes de la hora. Cerré la puerta y me apoyé en ella. El departamento parecía demasiado normal. Eso me ponía aún más nerviosa. Decidí poner una toalla en el suelo, cerca de la puerta. Quería ver si las marcas aparecían de nuevo. A la medianoche, la luz se encendió como siempre. Me quedé observando sin respirar bien. Después de unos segundos, escuché el arrastre. Las marcas surgieron por debajo de la puerta. La toalla se mojó en la punta, pero no fue empujada hacia adentro. Era como si algo respetara la división. Empecé a llorar sin hacer ruido. Pasé la noche despierta, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Amaneció y no me di cuenta. La toalla estaba seca otra vez. No había ninguna marca, como si nada hubiera pasado. Tomé fotos de todos modos. Las guardé en el celular, sin saber por qué. Tal vez para probarme a mí misma, que no me lo estaba inventando todo. A la noche siguiente, escuché algo nuevo. Además de la luz, escuché un toque seco en la puerta. No era un golpe fuerte, era contenido, como alguien intentando ser educado. Mi corazón parecía salirse por la boca. Me acerqué a la puerta sin abrir. Apoyé el oído en la madera. Del otro lado, solo silencio. Pero sentía una presencia, como alguien esperando una respuesta. Las marcas de esa noche eran diferentes. Se detenían más alineadas, más firmes. No parecían arrastradas como antes. Era como si algo hubiera aprendido a caminar, o a aproximarse mejor. Retrocedí hasta el cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me metí debajo de las mantas. Incluso con calor, temblaba. No pude dormir ni un minuto. Empecé a evitar llegar temprano a casa. Me quedaba en la calle hasta tarde. Incluso cansada, prefería no estar allí. Pero el timbre sonaba de la misma manera. Veía la luz encenderse por el pasillo interno, siempre después de la medianoche, como si supiera cuándo estaba yo o cuándo no estaba. Eso me dio más miedo todavía. No parecía depender de mí. Una noche, escuché el timbre y algo más. Un susurro muy bajo. No se entendían las palabras. Era solo un sonido apagado. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Las marcas aparecieron otra vez. Se detuvieron en el umbral, como siempre. Pero esta vez se quedaron allí por más tiempo. La luz tardó en apagarse, como si algo estuviera esperando permiso. Fue esa noche cuando me di cuenta de algo extraño. Yo misma ya no sabía si quería que parara. Parte de mí sentía miedo. Otra parte sentía curiosidad. Me quedaba mirando la puerta en silencio, esperando que algo sucediera, sin abrir, sin pedir ayuda, como si aquella presencia formara parte de la rutina, como si se estuviera acostumbrando a mí, o yo a ella. A la noche siguiente, intenté grabar el pasillo. Puse el celular apoyado en el estante. Me aseguré de dejarlo cargando. Esperé a que llegara la medianoche. La luz se encendió como siempre. Escuché el arrastre de las marcas. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla del celular. No apareció nada en la grabación, ni sombra, ni movimiento. Era como si fuera invisible a las cámaras. Empecé a hablar sola en voz baja. Pregunté si había alguien allí. No hubo respuesta, pero la luz parpadeó 2 veces. Mi corazón se disparó. Era como si hubiera entendido mi pregunta. Me quedé quieta unos minutos más. Nada sucedió más allá de eso. Las marcas desaparecieron, como siempre, detenidas en el umbral. Sentía un peso extraño en el pecho.
Al día siguiente, hablé con un vecino más antiguo. Dijo que oyó historias de habitantes antiguos. Decían que algunos departamentos tenían cosas extrañas. Nunca dieron explicaciones. Quise reír, pero no pude. Algo dentro de mí empezó a aceptar que era real. Intenté ignorarlo durante el día, pero por la noche todo volvía. La luz del timbre, las marcas en el suelo, el frío en el aire que no podía explicar. Decidí cambiar el horario en que me iba a dormir. Tal vez así no sucedería más. Pero el timbre continuaba. La luz se encendía siempre, sin falta, y las marcas aparecían de la misma forma. Parecían desafiarme a reaccionar. Empecé a sentir miedo de abrir la puerta, miedo de ver o no ver algo. Evitaba tocar el picaporte, como si eso pudiera provocar algo. Una noche, escuché algo que me heló la sangre, un toque en la puerta diferente. No era arrastre, no era luz, era un sonido rápido, seco, como golpecitos. Temblé entera. Las marcas aparecieron inmediatamente después. Se detuvieron en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez sentí algo casi humano, como si alguien estuviera pidiendo permiso. Mi instinto decía que no abriera. Empecé a anotar cada noche, horas, marcas, sonidos, sentimientos. Quería encontrar algún patrón, y de hecho lo había. Siempre el mismo horario. Siempre las marcas deteniéndose en el umbral. Siempre la luz. Siempre el silencio. Nunca invadían mi departamento. Nunca cruzaban la puerta. Era casi como un ritual. Y yo formaba parte de él sin querer. Una noche, desperté con el cuarto iluminado. No era la luz del timbre, ni de la calle. Parecía tenue, pero lo suficientemente clara. Me levanté despacio, aún sin creerlo. La luz parecía venir del pasillo, pero diferente. Miré por la mirilla. Nada se movía. Las marcas estaban allí, como siempre. Pero había algo más. Una sombra pequeña, parada en el umbral, sin avanzar. Cerré la puerta del cuarto con más fuerza. Me quedé apoyada en la pared, respirando despacio. No podía moverme. La sombra parecía esperar algo. El silencio era absoluto, casi sofocante. Después de unos minutos, la luz del timbre se apagó. La sombra desapareció. No escuché nada más, pero mi cuerpo aún temblaba. Era como si hubiera presenciado algo que no debía. A partir de ahí, pasé a dormir con miedo constante. No solo de la luz o de las marcas, sino de lo que podría pasar si abría la puerta. Empecé a evitar el pasillo. No quería caminar hasta la cocina de noche. Todo parecía demasiado pesado y silencioso. Mi departamento dejó de ser un refugio. Era territorio de algo desconocido, algo que respetaba límites, pero que yo sabía que podía cruzarlos en cualquier momento. Cierta noche, decidí poner una cámara más grande. Quería ver si grababa alguna cosa. Hice la instalación con cuidado. Cuando la luz del timbre se encendió, me quedé observando. Nada apareció en la grabación. Ni movimiento, ni sombra, nada. Las marcas surgieron como siempre, pero la cámara no captó nada. Fue cuando me di cuenta definitivamente. No era algo físico que pudiera filmar. A la noche siguiente, la sensación se volvió más intensa. La luz del timbre se encendió y me quedé inmóvil. Mi corazón parecía martillear en mi pecho. Escuché el arrastre de las marcas como siempre, pero sentí también un peso detrás de la puerta, como si alguien estuviera apoyado, esperando permiso. No había sonido, solo presencia. Mi cuerpo tembló, pero no pude moverme. Fue la primera vez que pensé en correr, pero sabía que cualquier movimiento podía provocar algo. En los días siguientes, intenté ignorarlo. Salía más temprano del trabajo para encontrar el edificio vacío. Evité acercarme al pasillo por la noche. Aún así, la luz se encendía y las marcas aparecían. Era inevitable. Algo continuaba allí, constante, observando, como si estuviera aprendiendo mis horarios y mis hábitos. Ya no podía dormir bien. Cada noche era una prueba silenciosa.
Cada mañana me sentía más cansada y ansiosa. Llegué a pensar en mudarme de nuevo, pero el departamento estaba alquilado por un año, y el miedo a enfrentar todo de nuevo me paralizaba. Intentaba racionalizar. Corto, sensor, vecino. Nada explicaba las marcas ni la presencia. Era algo que respetaba límites, pero existía. Empecé a escribir un diario con todo lo que pasaba. Quería registrarlo antes de que mi memoria fallara. Pero incluso escribiendo, parecía que algo observaba, como si entendiera cada palabra que ponía en el papel. Una noche, pensé en hablar con alguien del edificio, pero desistí antes de tocar la puerta del vecino. No quería que nadie viera, no quería que intervinieran. Era mi problema, mi misterio. La luz del timbre se encendió como siempre. Las marcas surgieron despacio, deteniéndose en el umbral. Me quedé mirando, inmóvil, esperando cualquier cosa. Nada sucedió más allá de eso, pero sabía que aquello continuaría. Hoy, aún vivo en el mismo departamento en Guadalupe. La luz del timbre continúa encendiéndose a la medianoche. Las marcas continúan apareciendo en el umbral. Nunca avanzan, nunca entran. No sé si debo sentir miedo o simplemente aceptar. Ya intenté entender, ignorar y huir. Nada cambia la rutina silenciosa que se instaló. Algunas noches, siento casi una presencia amigable. Otras, la sensación es sofocante y fría, y todo lo que puedo hacer es esperar, sin abrir la puerta. Tengo 32 años. Soy padre soltero y algo muy extraño ha estado sucediendo. Ya no sé qué hacer. Vivo en Guadalupe con mi hijo, Lucas, que tiene 8 años. Todo comenzó de una manera tonta. En realidad, me desperté una mañana de sábado, fui a la cocina y encontré una nota pegada en la nevera. No olvidar cerrar con llave. Pensé que era algún recordatorio mío, pero no recordaba haber escrito aquello. ¿Era mi letra? No lo parecía. La dejé a un lado y seguí con el café, medio riéndome a solas, pensando que estaba paranoico. Al día siguiente, apareció otra nota. No responder cuando llamen. Me quedé congelado. Aquella frase parecía dirigida a mí, como si alguien me estuviera observando. Intenté no darle importancia, pero empecé a sentirme vigilado dentro de mi propia casa. Lucas jugaba en su cuarto, y yo no podía evitar mirarlo con más atención, imaginando si algún día aquella nota se cumpliría. La sensación era extraña, una mezcla de miedo y preocupación. Las cosas empezaron a ponerse aún más raras cuando noté que las notas comenzaron a predecir pequeños accidentes. Una noche, dejé la licuadora encendida sin la tapa. Al día siguiente, otra nota. No usar con tapa abierta. Ese mismo día, casi derramo el líquido caliente en la mano de Lucas. Me quedé en shock. ¿Cómo lo sabía alguien? O peor, ¿será que me estaba saboteando a mí mismo sin darme cuenta? No pude dormir esa noche. Intenté hablar con amigos sobre esto, pero nadie entendía bien. Decían que necesitaba relajarme, que estaba cansado e imaginando cosas, pero no era eso. Cada nota era específica, detallada y ligada directamente a algo que iba a pasar o casi pasó. Era imposible que fuera coincidencia. Mi vida se convirtió en un estado constante de alerta, donde miraba la nevera antes de cualquier acción. Una semana después, apareció una nota nueva: sujetar firme al subir escaleras. Pensé, es solo un recado cualquiera, hasta que Lucas casi se cae de la escalera del patio. Estuve detrás de él a tiempo, pero el susto fue enorme. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién escribía esto? Y más importante, ¿por qué parecía poner a prueba mi capacidad de proteger a mi hijo? Cada nota era un aviso cruel, y cada casi accidente me dejaba más tenso. Empecé a anotar todas las notas para intentar hallar algún patrón. Algunas eran triviales, otras terribles. Cerrar cajones, no correr en la cocina,
No abrir la puerta principal cuando escuches pasos. La lista crecía rápido, y la sensación de que alguien estaba siempre un paso por delante me consumía. Incluso pensé en instalar cámaras, pero tenía miedo de ver algo que no entendería. Mi vida parecía estar siendo vigilada por algo invisible. Por la noche, siempre que Lucas dormía, revisaba las notas. Un día, encontré una escrita a mano con letras diferentes. Hoy casi se quema. Helado, me di cuenta de que era el aviso del día en que casi derramé el líquido caliente. La sensación de impotencia fue intensa. No podía evitar que el mal casi sucediera, pero al menos podía estar preparado. Era como si mi rutina se hubiera transformado en un juego cruel. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La puerta del patio siempre chirriaba de una manera extraña. El viento parecía mover objetos solo, e incluso el ruido de la nevera parecía diferente. Cada sonido me ponía tenso, esperando que alguna nota nueva apareciera. Lucas preguntaba si estaba cansado, y yo decía que era solo trabajo, pero la verdad es que estaba exhausto de vivir bajo alerta constante. El vecindario en Guadalupe parecía tranquilo, pero yo ya no confiaba en nada dentro de casa. Cada paso mío era medido, cada tarea doméstica revisada. Empecé a creer que tal vez esas notas tenían alguna conciencia propia, o que alguien realmente me estaba probando. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Las preguntas me atormentaban, y el miedo a fallar aumentaba cada día. Una madrugada, me desperté con ruidos en la cocina. Había otra nota: no abrir la puerta si escuchas susurros. Mi corazón se disparó. Yo no había oído nada, pero la sensación de peligro era real. Sentí que, si la ignoraba, algo podría pasar. Tomé a Lucas en brazos, cerré todas las puertas y me quedé allí, escuchando. Nada pasó, pero la tensión no se fue. Estaba viviendo en un ciclo sin descanso, y la nevera se había convertido en el centro de mi miedo. Al día siguiente, intenté fingir normalidad por causa de Lucas. Preparé el café, arreglé la mochila de la escuela y evité mirar la nevera. Pero cuando él salió, no resistí. Había otra nota, pequeña, casi escondida detrás de un imán antiguo. Verificar la estufa 2 veces. En ese instante, recordé que la noche anterior había olvidado un quemador encendido. El olor a gas todavía parecía estar en el aire. Aunque no fuera así, empecé a preguntarme si aquello estaba relacionado con el cansancio, trabajo, casa, hijo solo. Tal vez yo estaba escribiendo y borrándolo de la memoria, pero algo no cuadraba. Las notas surgían siempre en horarios en los que yo estaba con Lucas o durmiendo, y algunas hablaban de cosas que aún no habían pasado. No era un aviso genérico. Era demasiado específico para ser solo descuido mío. Una de las notas más perturbadoras apareció un martes por la tarde. No dejar la puerta del baño cerrada. Me pareció extraño, pero obedecí. Por la noche, Lucas resbaló en el baño y se golpeó la cabeza levemente contra la pared. Si la puerta hubiera estado cerrada, no habría oído el ruido a tiempo. Aquello me afectó de verdad. Me senté en el suelo del baño y me quedé temblando, abrazándolo, intentando no llorar. Empecé a tener miedo de mi propia casa. Cada objeto parecía una amenaza en potencia. Cuchillos, enchufes, escaleras, productos de limpieza. Las notas continuaban surgiendo, siempre frías, siempre directas. No dejar la ventana abierta, desenchufar de la corriente, no cruzar corriendo. Era como si alguien estuviera armando un manual de supervivencia doméstica, solo que basado en errores que aún iban a ocurrir. Pensé en llevar a Lucas a dormir a casa de mi hermana por unos días, pero no pude explicar el motivo. ¿Cómo decir que la nevera me estaba avisando de peligros invisibles? Me dio vergüenza incluso pensar en ello. Pasé a dormir mal, despertándome varias veces durante la noche, revisando puertas, ventanas y principalmente la cocina. La nevera se volvió una especie de oráculo silencioso. Un día decidí hacer una prueba. Quité todas las notas y limpié la nevera entera. No dejé ningún papel allí.
Fui a trabajar y dejé a Lucas en la escuela. Cuando volví, el corazón casi se me sale por la boca. Una nueva nota estaba allí, sujeta con un imán que yo había guardado en el cajón. Olvidaste el enchufe del cuarto. Corrí hacia allá y encontré el cargador demasiado caliente. En ese momento, dejé de dudar. Alguien, o alguna cosa, estaba escribiendo aquello. Y sabía exactamente dónde me equivocaba. Lo peor era la sensación de juicio, como si cada nota dijera que yo no era suficiente, que solo siempre fallaría en algún punto. Eso me afectó de una manera profunda. Ser padre soltero ya es cargar con demasiada culpa, y esos recados solo aumentaban el peso. Lucas empezó a notar mi comportamiento extraño. Preguntó por qué miraba tanto la nevera, por qué lo revisaba todo 2 veces. No supe qué responder. Dije apenas que quería cuidar mejor la casa. Él aceptó, pero veía en su mirada una confusión silenciosa. Eso me dolía más que el miedo. No quería que mi hijo creciera sintiendo este ambiente pesado. La siguiente nota fue la primera que realmente me hizo entrar en pánico. Hoy no es día de dejarlo solo. Leí aquello varias veces. Era un miércoles común. Tenía que salir 20 minutos para comprar pan. Me quedé parado en la cocina, intentando decidir si me estaba volviendo loco. Al final, llevé a Lucas conmigo. En el camino, un coche perdió el control y se subió a la acera frente a la panadería. Volvimos a casa en silencio. Yo estaba sudando frío. Si lo hubiera dejado solo, no sé qué habría pasado. Cuando llegué encontré otra nota, como si fuera una confirmación. Buena elección. Sentí un nudo en el estómago. Aquello ya no era solo un aviso, era una respuesta. Y en ese momento tuve la certeza de que esta cosa no se detendría tan pronto. Después de aquel día, mi rutina se convirtió en una especie de vigilancia constante. Leía las notas antes de hacer cualquier cosa, y aún así, sentía miedo de equivocarme. Lucas, sin entender bien, empezó a imitarme. Casi toda tarea doméstica se volvió un juego de alerta. Intentaba mantener la calma, pero la sensación de que algo invisible nos probaba a cada segundo era sofocante. Dormir se volvió un tormento. Una nota me dejó especialmente angustiado. Hoy, atención con la estufa y el suelo mojado. Estuve nervioso todo el día. A cada paso, a cada movimiento en la cocina, revisaba mentalmente. Estufa apagada, paño seco, ollas lejos del alcance de Lucas. Aquella obsesión me consumía, pero algo dentro de mí decía que era la única forma de mantenerlo a salvo. Por la noche, Lucas quiso contarme una historia de la escuela. Intenté concentrarme, pero mis ojos constantemente se volvían hacia la nevera. Cada sonido de la casa me ponía en alerta. Entonces, oí un chasquido cerca de la estufa. Mi corazón se disparó. Corrí y me di cuenta de que el mango de una olla se había resbalado. Respiré hondo, sujetando a Lucas con firmeza. Una nota más parecía concretarse sin que nadie escribiera nada. Empecé a guardar fotos de las notas en el móvil, solo para tener una prueba. Algunas estaban escritas de formas diferentes, letras que no reconocía. Otras parecían casi mi letra, pero sabía que no eran mías. Registré la casa entera buscando cámaras, a alguien escondido, pero no encontré nada. Era como si las notas simplemente surgieran de la nada. Un día, encontré una nota dentro del armario del cuarto de Lucas. No dejarlo solo en ninguna habitación. Sentí un frío recorrer mi espalda. Hasta entonces, los recados aparecían en la cocina. Ahora estaban siguiendo mis pasos. Empecé a sentirme atrapado, como si estuviera siendo monitoreado las 24 horas del día. Cada movimiento necesitaba ser calculado. Cada decisión pesaba demasiado. Empecé a volverme paranoico con sonidos comunes. La puerta chirriando, pasos en el patio, incluso el ruido de la nevera parecía un aviso. Me sorprendía pensando, ¿y si esto es una prueba ahora? Por la noche, verificaba puertas y ventanas varias veces antes de dormir. Lucas, confundido, preguntaba si estábamos seguros, y yo respondía que sí, aún sin tener certeza.
Una nota me dejó completamente desolado. Hoy, no dejar que algo caiga sobre él. Pasé el día entero reorganizando la casa, quitando libros de las estanterías, bloqueando puertas de armarios, revisando muebles. Parecía ridículo, pero no podía arriesgarme. Cada detalle importaba. Si algo pasaba, sabía que sería culpa mía, y la sensación de responsabilidad se transformaba en puro miedo. Las notas empezaron a surgir incluso en horarios que nunca esperaba. Algunas por la mañana, otras tarde por la noche. Pasé a dormir con el móvil al lado, con la esperanza de que, si aparecía algún aviso, pudiera reaccionar rápido. El agotamiento era constante, pero el miedo a fallar me impedía relajarme. Lucas empezó a notar que algo malo estaba pasando, pero yo no sabía cómo explicarlo. Una madrugada, me desperté con otra nota pegada en la puerta del cuarto. Hoy, atención con el vidrio roto. Temblando, verifiqué todas las ventanas y puertas. Nada estaba mal, pero la sensación de peligro no desapareció. Cada nota ahora parecía anticipar una trampa que yo ni siquiera sabía que existía. Sentía que estaba en un ciclo interminable, siempre corriendo tras algo invisible. Intenté conversar con alguien fuera de la familia, pero nadie creía. Es solo cansancio, decían. Pero ¿cómo explicar que la nevera parecía hablar conmigo? Que cada nota premonitoria casi se concretaba. Empecé a sentirme aislado. La vida en Guadalupe continuaba normal ahí fuera, pero dentro de la casa, cada objeto se transformaba en un peligro potencial, y yo era el único responsable de impedir cualquier accidente. Una semana después, noté que las notas empezaron a ser más cortas, casi enigmáticas. Míralo, no te distraigas, sujeta fuerte. Cada frase parecía dirigida a decisiones que yo aún ni sabía que tendría que tomar. El miedo ya no era solo por los accidentes, era por lo que no entendía, por lo que podía estar observando a mi familia y mis elecciones. Lucas dormía tranquilo, sin imaginar el peso que yo cargaba. Empecé a dudar de la propia realidad. Algunas notas aparecían en lugares que yo había revisado varias veces. ¿Cómo llegaban allí? ¿Era mi mente jugándome malas pasadas? ¿O algo más estaba manipulando mi rutina? Ya no podía distinguir lo que era normal. Cada paso, cada movimiento de la casa me ponía tenso. La sensación de que en cualquier momento algo podría pasar nunca me abandonaba. Una nota surgió en la cocina, con letras temblorosas. Hoy casi se cae de nuevo. Registré el cuarto de Lucas y el patio entero. Nada fuera de lugar, nada mal. Pero la sensación de peligro era intensa. Sujeté a Lucas por más tiempo de lo normal, intentando controlar cada posible accidente que ni sabía si iba a ocurrir. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente al borde de explotar. Empecé a notar que las notas parecían poner a prueba más mi paciencia y mi atención que el peligro mismo. Cada aviso era un recordatorio de que necesitaba estar alerta, de que la responsabilidad era solo mía. Estaba solo en este ciclo, y aún con todo el cuidado, la duda permanecía. ¿Sería posible proteger a mi hijo de algo que no podía ver ni entender? La sensación de impotencia era abrumadora. Hoy, al mirar la nevera, veo otra nota nueva. No me acerco a leerla, no sé si debo. Está sujeta con un imán antiguo, exactamente como las primeras. Lucas está jugando en el cuarto, riendo como si nada existiera. Siento mi corazón dispararse solo de pensar que otra prueba ha comenzado, que otro accidente podría estar esperando. Y me quedo aquí, en silencio, en Guadalupe, sin saber si voy a conseguir proteger a mi hijo, o si ya es demasiado tarde.